Bueno, venimos al tercer bloque y tengo una pregunta, Coti. ¿Qué pasa en Córdoba? ¿Qué pasa en Córdoba? Qué ¿Eh? buena pregunta, ¿no? Este Ujú. estudio que viene desde la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Sociales, un estudio amplio que no Sí, solamente mira el nivel de economía en la que estamos todos los cordobeses, sino también las desigualdades que hay entre las clases sociales y cómo afecta a los servicios, cómo afectó la tal pandemia. cual. Las desigualdades y también hay que decir la accesibilidad, ¿no? Que cambia mucho de acuerdo cómo uno la vaya pasando. Pero para hablar de esto tenemos a invitada especial. Vamos a invitarla a María Inés Peralta, ya la tenemos allí, es decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Hola María Inés, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Muy muchas bien. gracias por recibirnos y bueno, hemos hablado contigo ya en otro tiempo de estas investigaciones, estudios que hacen en las facultades sociales y en este caso el título es muy fuerte, pero además las conclusiones que ustedes están viendo de lo que pasa en Córdoba en relación a desigualdades y accesibilidad. No sé por dónde querés arrancar, pero hay buenos datos para que la gente vaya teniendo en cuenta de cómo estamos en esta provincia y en esta ciudad sobre todo. En la ciudad, exactamente. Bueno, querría arrancar comentándoles que este proyecto es fruto de un trabajo colaborativo y colectivo de 13 equipos de investigación de nuestra facultad, porque ante una convocatoria con fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias que llegó a la UNC a través de nuestra Secretaría de Ciencia y Técnica, en diciembre del año pasado decidimos reunirnos diversos equipos que estamos trabajando de alguna manera en focos vinculados a las cuestiones de la desigualdad para hacer un proyecto conjunto. Y una de las cosas también muy importantes que ustedes planteaban es que en general, cuando hay una mirada sobre las desigualdades, predominan los estudios con foco en una o dos dimensiones. Ujú. Y aquí nosotros hemos querido cruzar la descripción de las situaciones de desigualdad con el acceso a derechos, con el acceso a políticas públicas, y por lo tanto, en función de las experticias de esos equipos y de focos fundamentales que hemos visto, definimos 5 ejes. Los ejes donde ponemos el foco en esta investigación son en salud, en educación, en trabajo, en conectividad e información pública. Y a su vez, también para hablar en términos generales, antes de pasar a algunos de los primeros datos, contarles que este proyecto tiene dos etapas. Una etapa cuantitativa, que es la que hemos terminado y que estamos empezando a dar a conocer algunos datos, y vamos a empezar dentro de unas 2 semanas el estudio cualitativo, que implica entrevistas en profundidad. Ustedes saben que en la etapa cuantitativa hemos Ujú. aplicado Sí. una encuesta a 615 hogares de la ciudad de Córdoba. Este estudio es sobre la ciudad de Córdoba. Y una encuesta con una serie de preguntas. Y en la segunda etapa, la etapa cualitativa, es una entrevista en profundidad. ¿Esto qué quiere decir? También vamos a seguir trabajando con una muestra que representa los 5 sectores, bajo, medio, medio alto y alto, pero conversando en profundidad en una entrevista larga donde se puede hablar mucho más acerca para completar estos datos Bien. y para indagar también sobre las estrategias y las percepciones y las valoraciones que las personas hacen sobre esta Ujú. situación que están viviendo, ¿no? Marines, nosotros entendemos, muchas veces sabemos que la diferencia en el acceso al trabajo o la posibilidad de trabajar y de tener el principal acceso donde ingresa dinero a las familias, por ahí lo podemos reconocer un poco más, un poco menos. Pero cuando hablamos del acceso a los servicios, ¿cuál es la diferencia que ustedes encontraron? ¿A qué servicios accede una clase alta o media alta? ¿Y qué diferencias tiene con una clase baja o media baja? Bueno, esa pregunta es muy importante porque hace falta ver los contrastes, ¿no? Hablamos de desigualdad, entonces tenemos que ver los contrastes. Por ejemplo, hablando del invierno, las diferencias respecto al acceso al gas natural son enormes. En todos los sectores sociales, un promedio de 72, casi 73% de los hogares accede al servicio de gas natural, mientras que en los sectores bajos solamente el 6,8 accede a este servicio, ¿no? Sí. Eso es un indicador clarísimo de la enorme diferencia que hay. Hay otra que es muy impactante, que tiene que ver con la salud.
y esto es previo a la pandemia, o sea, cómo cubren las necesidades de salud los distintos sectores sociales en nuestra ciudad. El 50% de los hogares de los sectores bajos solamente cuentan con la cobertura del sistema público de salud, mientras que en el sector alto, más del 90% de los hogares, además de contar con el servicio público de salud, cuenta además con obras sociales o medicina prepaga. Estamos hablando de un piso desde el cual los hogares cordobeses han tenido que enfrentar la pandemia, ¿no? Un piso muy diferente. Tal cual, las desigualdades se van haciendo cada vez más pronunciadas. Quiero ir a un punto que tiene que ver con la educación. Ustedes decían que era un eje. Y yo recuerdo una conversación que escuché de una persona que trabaja como empleada de una casa de familia que decía, concurro a mi trabajo, los niños de esa casa reciben, por ejemplo, clases virtuales de lunes a viernes. Y en mi casa, mi hijo, que concurre a otra escuela, está recibiendo una clase virtual, por ejemplo, con suerte por semana, porque se nos complica desde el equipo hasta la conexión. ¿Es así esto, este ejemplo individual que yo recojo? ¿Se puede hacer como mapa general de una situación vinculada a la educación y la conectividad? Sí, sí. Estas dos dimensiones, educación y conectividad, por supuesto en la pandemia han jugado un papel central. Por ejemplo, hablando de educación, ha habido más dificultades para la continuidad educativa en el nivel secundario que en el primario, ¿no? En el nivel primario, y ha habido dificultades en todos los sectores sociales, pero por supuesto también se marcan las diferencias. En el primario se han podido mantener los chicos y las chicas vinculados de una manera permanente a la escuela primaria en un 72%. Pero en los sectores bajos, esta posibilidad de vinculación permanente se reduce y en los sectores bajos, esto solamente el 56% de los niños y niñas ha podido mantenerse en una vinculación permanente. Esto sería lo que le pasaba a los hijos de esta empleada doméstica con la que vos trabajabas, de la que vos hablabas, ¿no? Entonces, las complejidades han estado, pero por supuesto mucho mayores para sostenerse en los sectores bajos. Y eso se vincula con otro dato muy importante que tiene que ver con la conectividad y que es un tema que, bueno, hoy está ocupando lugares en la difusión por una serie de políticas que se están planteando, ¿no? Por ejemplo, el acceso a computadoras, a teléfonos celulares y el servicio de Internet, por supuesto que afecta claramente la posibilidad de mantenerse en la escuela y el teletrabajo. Hay una enorme diferencia entre los sectores bajos y altos. Solamente el 21% de los hogares de los sectores bajos dispone de una PC, mientras que en los sectores altos el 61% dispone de PC. O por ejemplo, hay menos de un celular por persona en los hogares de los sectores bajos y hay más de un celular por persona en los sectores altos. Claro, marcada Claro, la diferencia. O sea, vos fíjate cómo hay un piso en el cual estamos, que llegó la pandemia, y ese piso que ya era desigual y que lo afirmamos, lo hemos dicho siempre, ¿no es cierto? O sea, la pandemia vino a reforzar y a remarcar las desigualdades preexistentes, pero ahora con estos datos podemos cuantificar esas diferencias, ¿no? Y con respecto a estos últimos dos cosas que dijiste, conectividad, educación, me parece que también viene de la mano el acceso a la información, que hayan ustedes también preguntado y evaluado las diferencias que hay de acceso a la información, porque hay muchas personas, digamos, que no tienen el acceso a la información y esto dificulta su desarrollo en sociedad. Sí, claro. Nosotros acá hemos planteado un dato que hay un 60% de los hogares cordobeses que se han sentido mal o poco informados. Ese 60% resulta de sumar un 7% o 8% prácticamente que dice que ha sido nula la información y poca un 52%. Nosotros ahora en la etapa cualitativa vamos a poder profundizar un poco más qué significa esto, porque nosotros intuimos que poca o nula puede significar poca cantidad de información, información incomprensible, información que llega a través de medios que uno no dispone. Eso lo tenemos que profundizar. Lo que sí podemos decir es que en muchos hogares, en la mayoría de los hogares cordobeses, la escuela ha jugado, porque hemos preguntado también cuáles son los canales a través de los cuales acceden a la información, la escuela ha jugado un papel muy importante en la información a la cual accedieron los hogares durante la pandemia.
En segundo lugar, los medios y en tercer lugar, las redes sociales. Pero sería bueno profundizar un poco si es escasez de información, si es información poco clara. Eso lo vamos a poder, esos aspectos con mayores detalles los vamos a poder abordar en la parte cualitativa, ¿no? María Inés Peralta, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir entonces esperando que llegue esta segunda parte del estudio. Es muy importante lo que han hecho hasta ahora. Venimos viendo cómo va creciendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la pobreza, la indigencia en Argentina, pero ustedes están marcando cómo va creciendo la desigualdad en esta ciudad, ¿no? Y me parece que es una muy interesante foto la que ustedes están mostrando de estos días en esta Córdoba y que también ojalá que sirva para tomar conciencia. Estamos en época de campañas electorales, ¿no? Sí. Sería bueno que se tome conciencia de los estudios que ustedes están produciendo al respecto. Una cosita más, ¿hay Sí, tiempo? sí. No, bueno, que este estudio además tiene otra característica que es que apuntó a identificar los barrios en la ciudad de Ajá. Córdoba que tienen estas características de sector bajo, medio bajo, medio alto o alto, para lo cual combinamos los últimos datos censales que hay, que son del 2010, de eso arroja un mapa de la ciudad. A ese mapa lo combinamos con los datos que arroja el RENAVAP, el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, y a su vez con el conocimiento de campo que tenemos los distintos equipos de investigación. Entonces prontamente, no sé si la semana que viene o la otra, vamos a estar difundiendo una imagen de ese mapa de la ciudad de Córdoba con donde están ubicados los barrios que responden a estas principales características. Y esto nos parece muy importante porque la desigualdad y los diferentes accesos a derechos también tienen un registro a nivel de los barrios de la ciudad. Sí, se nota. Es arriesgado preguntártelo, pero ¿el este de la ciudad de Córdoba presenta estas características? Sí, están más agrupados en el este y en la zona sur, pero la verdad que están bastante mezclados, ¿no? Y en las periferias. Bueno, Marines, seguramente cuando aparezca este mapa lo estaremos mostrando que también sí, en esta claro que Ciudad sí. U y analizándolo también para mostrarnos, para vernos cómo Ver la estamos foto, los esa cordobeses. geografía también que nos hace falta.